Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Campo Palentino y nos encontramos en Saldaña. Por cierto, feliz día de San Isidro Labrador. Este año se cumple ese refrán de San Isidro Labrador, quita la lluvia y pone el sol. Precisamente vamos a hablar de esto, del exceso de lluvias y cómo está afectando o cómo van a afectar a los cultivos. Lo vamos a hacer con el gerente de la empresa Agrotecnipec. Pero hay otros asuntos que abordar, así que les invitamos a que se queden con nosotros los próximos minutos. Nos encontramos en Saldaña porque hemos quedado con Daniel Cuesta. Él es gerente de Agropecuaria Saldañesa Tecnipec, que se dedican a la investigación, la producción y la comercialización de semillas y fertilizantes. Muchos de ustedes seguro que le conocen. Hola, ¿qué tal, Daniel? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, feliz día de su patrón, San Isidro. Gracias, estamos hoy contentos porque hoy es nuestro día, el Día del Agricultor y del Ganadero. Desde luego. Y ustedes además están vinculados totalmente al mundo de la agricultura y saben mucho de lo que son semillas y fertilizantes. Hemos venido a verles porque estas últimas lluvias, que por cierto decíamos que San Isidro recordamos que estemos pidiendo que por favor que dé una tregua, esto es inédito. Yo nunca lo he vivido y no sé si lo volveremos a vivir, que pedir por San Isidro que deje de llover, pero es verdad, lo necesitamos además para todos los cultivos, que es muy difícil eso, porque muchas veces necesitamos que pare para unos, pero que siga lloviendo para otros, pero en este caso queremos que deje de llover ya en todo este mes. Desde luego, muchas lluvias, que a ver, el agua siempre es bienvenida, pero ahora necesitamos esa ventana, ¿no?, que permita realizar labores como las futuras siembras. Quería preguntarle qué consecuencias pueden tener estas excesivas lluvias en los rendimientos de algunos cultivos de cara pues al futuro próximo. Pues igual lo más importante y lo que más nos repercute aquí en nuestra provincia es el cultivo del maíz. El cultivo de maíz, la fecha óptima de sembrarlo pues debería ser finales de abril, principios de mayo. Entonces esa fecha ya se nos ha pasado, se nos ha retrasado. Eso implica que tenemos que sembrar ciclos más cortos, cada vez más cortos, para poder ser capaces de que el grano madure a tiempo para su cosecha. Y eso lo que va a hacer muy probablemente es bajar los rendimientos. Entonces todo este tiempo que estamos perdiendo nos está bajando el futuro rendimiento que tenemos en el maíz. Eso en cuanto al maíz. ¿Y qué otros cultivos pueden estar viéndose afectados? Realmente nos está afectando en todos, y es lo que es inédito también. Nos está afectando en las siembras de girasol, que también es su fecha óptima es ahora y vamos a tardar. Nos está afectando en cultivos que ya están sembrados, por ejemplo la remolacha, en la que hay que hacer unos tratamientos, precoces en cuanto la remolacha está pequeñita y que no nos está dejando entrar a hacerles. En el caso de forrajes, otro problema que estamos teniendo, necesitamos, se tenía que haber segado ya hace 10-15 días para un óptimo de calidad. Los forrajes se tenían que haber segado y no se ha podido, se está retrasando. Entonces, ¿qué pasa? Que los forrajes están madurando en exceso, la calidad va a bajar. Incluso hasta en el cereal, que a priori viene, la verdad que viene bien, no vamos a discutirlo, pero es verdad que el cereal ya pide un poco de mejor temperatura y de no agua, porque hay que hacerle también tratamientos, porque todos estos aguas hacen proliferación de enfermedades y de insectos y conviene ya poder entrar a hacerles. Desde luego, Daniel, hace unos días precisamente el Itacil, la Junta de Castilla y León, advertía de la aparición de posibles enfermedades precisamente en los forrajes por este exceso de humedad. ¿Qué tratamientos se pueden aplicar? Si se pueden aplicar, claro, porque estamos diciendo que no se puede entrar en las tierras. Por un lado tenemos los forrajes, que lo que puede tener es problemas de insectos. Los forrajes suelen pecar, o el problema que tienen es en alfalfa, por ejemplo, el gusano verde, en pulgones también que van viniendo, y sí que claro, convenía poder tratarles o segar, que es lo más recomendable quizás, segarles y ya está, porque el producto está ya el forraje está ya para segarse. En cuanto a los cereales, ahí sí que es donde le atacan las enfermedades, y ya ya llevamos viendo unas semanas la presencia tanto en cebada como en trigo del Mintosporium en cebada o Septoria en trigo, y hay que tener cuidado, hay que vigilar sobre todo en los trigos,
cuando empiece a aparecer la roya, porque la roya es la enfermedad que es más rápida de expandirse, más explosiva. Esa de momento no la hemos visto, tenemos suerte, pero con las condiciones que hay de humedad y de temperaturas que no son muy excesivas, no tardaremos en verla, y hay que estar preparados porque habrá que controlarla, si no se expande muy rápido. Daniel, ustedes apuestan, como decíamos al inicio de esta entrevista, por la innovación, por el investigar, ¿no?, en nuevos productos, nuevas semillas y también en tecnología. Usted siempre ha defendido, en algunas charlas hemos podido escuchar hablar de drones, ¿no? Los drones son una nueva herramienta que ya lo hemos visto en otros programas de Campo Palentino. Algunos agricultores han echado mano para echar los fertilizantes. ¿Qué le parecen estas nuevas técnicas? Pues que estamos aprendiendo, nos estamos sorprendiendo de lo que son capaces de hacer, del rendimiento que son capaces de dar y del trabajo que son capaces de desarrollar y de hacer, y creemos, y se está viendo que el agricultor lo está viendo así, como una herramienta más que hace 2 años nadie pensaba, nosotros mismos no pensábamos que esto podía venir y ser operativo, como estamos viendo que es. Y yo creo que ya va a ser eso, el agricultor está asumiendo y entendiendo que va a ser una herramienta más en su explotación, dentro de su parque de maquinaria. Probablemente muchos ya tendrán un dron, porque hay aplicaciones en las que hacer las cosas a tiempo es lo que más vale. Vale mucho más que elegir un producto a veces u otro, sino hacerlo en su momento, en el momento del cultivo que lo necesita y en el momento en el que la plaga es pequeña, es precoz y podemos controlarla mejor. Respecto al aumento de costes que puede suponer la aplicación de un dron, quizás algo que preocupe, ¿no? Pero en el fondo, como nos dice, quizá ese exceso de gasto puede compensar a la larga, ¿no?, en tranquilidad y a la hora de, pues, que los cultivos se vayan desarrollando acorde a los tiempos. Sí que es eso, sí que es verdad que cuando la labor ahora mismo con los medios que hay, porque en un futuro ya no lo sabemos, pero ahora mismo es un poco más cara que hacerlo con un tractor, pero también es cierto que si tú haces un control eficaz, el aumento de rendimiento, de producción, al final el beneficio que va a obtener el agricultor es mucho mayor que ese coste. Entonces sí que interesa hacer las labores a tiempo, gastar un poquito más, pero que el resultado sea bueno y te funcione. Sin embargo, Daniel, volvemos a las legislaciones, las normativas. La Unión Europea parece que es bastante restrictiva respecto al uso de fertilizantes a través de drones, pues porque consideran que puede dispersarse más el producto, bueno, entre otras cuestiones, ¿no? ¿Qué le parece, pues, estas restricciones que siempre por ley vienen impuestas, ¿no?, a los agricultores? Sí, a ver, hay que reconocer que en Europa somos más restrictivos, somos más conservadores que en otros países, en otros continentes, Estados Unidos, todo Latinoamérica, que están mucho más abiertos y ahí nos llevan ventaja. Pero sí que yo creo que Europa está por la labor de que entiende que esto es tecnología, de que esto es positivo para la agricultura, que esto es eficiencia, que esto al final mejora en otras cosas, y yo creo que está planteándose el cambiar esa legislación, porque claro, ahora mismo realmente lo que le pasan a los drones es que hay una ausencia de legislación. La legislación bajo la que trabajan los drones es la legislación de los tratamientos aéreos, avionetas y helicópteros, porque cuando se desarrolló esa normativa, esa ley, no existían los drones. Entonces, cuando salieron los drones se han enclavado en esa normativa. Entonces, lo que está trabajando Europa, y yo creo que próximamente lo hará, es hacer una normativa específica de drones, porque tienen mucha menos deriva, porque es el problema que tienen las avionetas y los helicópteros, ¿no? La deriva, la contaminación que hay. Los drones son mucho más precisos, no tienen al final no deja de ser prácticamente como un tractor. Entonces, en cuanto se asimile ese tratamiento de dron a un tractor, se abrirá un poco la vía de poder hacerlo. Hay que ir adaptándose a los tiempos, también se tiene que adaptar esa legislación. Tiempos que corren marcados por una cuestión que últimamente hablamos en todos los ámbitos de la vida. Hablo del cambio climático. Usted, que se dedica al sector, ¿cómo cree que está afectando a la provincia de Palencia este cambio climático? Sí que se ha notado, lo han tenido que aplicar a la hora de, pues, mejorar las semillas, los fertilizantes, etcétera. El cambio climático, ¿cómo está afectando a la provincia de Palencia? Y si aquí estamos mejor o peor que en otros sitios, que no lo sé. Sí, a ver,
Año a año nos venimos adaptando a esto. Es verdad que este año pues viene muy benevolente, las temperaturas no están siendo altas, cosa que otros años ya por San Isidro ya estábamos en manga corta y bueno, pues este año nos está dando un respiro, pero es verdad que venimos, al final si hacemos una media de los últimos años, cada año viene un poquito antes la cosecha, cada año el invierno es menos duro, entonces los cultivos se desarrollan antes. Entonces, ¿qué estamos trabajando? Por ejemplo, en semillas, que los ciclos se adapten a esos cambios, en los que se pueda sembrar un poco más tarde para poder llegar bien al ciclo y que se recojan un poco antes, que se cosechen a tiempo antes de que vengan los calores. Y también pues en todos los productos que se utilizan, en fertilizantes un poco adaptados a que cada vez tenemos, el cultivo va a tener que hacerse en menos tiempo, porque el tiempo bueno, las condiciones que va a tener buenas el cultivo cada vez van a ser más estrechas. Entonces eso es lo que estamos viendo con el cambio climático. Pero viene un año de estos que te lo descuadra todo, pero bueno, al final hay que hacer la media de los últimos años y sí que lo estamos viendo, que cada año se acortan más los tiempos buenos para que se desarrollen los cultivos. Ya por último, Daniel, le queríamos preguntar acerca de las semillas y de la apuesta de los agricultores por cultivar o bien cereales u otro tipo de cultivos. Tal y como están las cosas en el mercado, el precio del cereal está por los suelos. ¿Ustedes han notado que la demanda de los agricultores va hacia otros cultivos? Pues sí, se intenta buscar otras alternativas, claro, cultivos de valor añadido. Pero claro, tenemos un problema que es las condiciones en las que estamos, en el clima que tenemos, el tipo de terreno que tenemos, y no podemos poner ciertas cosas que nos gustaría o como pueden poner en otros sitios. Entonces, sí el agricultor está interesado también porque hay se promociona eso vía PAC para que haya más alternativa de cultivos, y sí que está interesado en probar cosas, pero al final estamos bastante acotados y al final el cereal sigue siendo el rey, porque es el cultivo que mejor se adapta a nuestro clima y a nuestro terreno. Entonces, bueno, pues estamos en esa lucha de algún leñoso también se va introduciendo, frutos secos, pero bueno, siempre con pasos firmes y pequeños, porque son cosas que todavía tenemos que ensayar mucho y ver un poco los rendimientos. Daniel, pues ya no tenemos más tiempo. Muchas gracias por atendernos. Le volvemos a felicitar por el día de San Isidro y esperemos que San Isidro les escuche esta vez para que pare las lluvias y saque el sol, ¿no? Vale, eso es. Muchas gracias a vosotros y felicidades a todos los que están en el sector primario, y que pasemos un buen día hoy. La espiral bajista del cereal no amaina y la tonelada de trigo ha perdido ya en la lonja de León por debajo del umbral de los 200 euros. Los descensos en la cotización del grano acumulados en el último cuatrimestre son ya de 2 dígitos porcentuales, y no solo en el trigo, sino en todos los cereales de invierno. Por ejemplo, la avena, de la que se han sembrado unas 25.700 hectáreas en Palencia esta campaña, se sitúa a precios que no tenía desde octubre de 2020. En el caso del trigo, habría que remontarse al otoño del 2019 para encontrar precios tan bajos. Esta evolución negativa no solo contrasta con el IPC, que ha subido desde entonces, inflación que supera el 20%, sino que impide repercutir el alza de costes de producción agrícola, que multiplica por 2 e incluso por 3 esa inflación general. Las solicitudes únicas de la PAC que se presenten en la segunda quincena de mayo no sufrirán finalmente penalización. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decidido ampliar ese plazo, que inicialmente acababa el 15 de junio. Asaja había solicitado esta medida a nivel nacional tras haber constatado una demora en la presentación de solicitudes con respecto a otras campañas. Diversas comunidades autónomas también habían detectado y trasladado al Ministerio su preocupación por este retraso en el volumen de peticiones de la PAC. No obstante, desde Asaja Palencia aconsejan acudir a las citas programadas para que las PAC entren en el proceso de cruce de datos que aplica la Junta, en el que se detectan errores, duplicidades y otras circunstancias para rectificar. El Boletín Oficial de Castilla y León publicó el miércoles 7 de mayo el anuncio de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta, que abre el periodo legal de un mes de información pública de las bases definitivas de la concentración parcelaria de la zona regable de Las Vegas de Saldaña, Carrión y Villamoronta II.
La documentación íntegra para consultar las bases está depositada en el Ayuntamiento de Carrión, entidad local con más superficie afectada. La concentración afecta a más de 12.000 hectáreas, aportadas por unos 2.100 propietarios de parcelas con una superficie media de 1 hectárea. El área se distribuye en 13 municipios: Villaluenga de la Vega, Santa Hervás de la Vega, Saldaña, Pedrosa de la Vega, Bustillo de la Vega, Renedo de la Vega, Villamoronta, Villaturde, La Serna, Nogal de las Huertas, Villarrabé, Carrión de los Condes y Calzada de los Molinos. Asaja alerta de que reducir la jornada laboral máxima amenaza con agravar la crisis del campo. La organización advierte que imponer desde el ámbito urbano normativas sobre reducción de jornada, registro horario y desconexión digital, sin tener en cuenta las particularidades del sector agrario, supondría un duro golpe para agricultores y ganaderos. El campo ya soporta una carga insostenible de costes, burocracia y exigencias medioambientales que ponen en jaque su viabilidad. A falta de conocer el texto legal definitivo que regulará la reducción de jornada, Asaja reitera que se precisa adaptar cualquier medida a la realidad del campo. La organización pide al Gobierno de España un estudio previo riguroso que evalúe el impacto y la viabilidad de aplicar esta norma en el sector agroganadero, cuyas condiciones productivas, económicas y laborales son muy distintas a las del medio urbano. Asaja Palencia aconseja a sus socios informarse y pedir presupuesto del llamado seguro de sobreprecio, que complementa al seguro agrario de herbáceos extensivos en caso de siniestro por incendio o pedrisco. Al contratar esta póliza, puede mejorarse hasta en un 50% más el precio por kilo de la producción que esté protegida por el seguro agrario. Carlos Ruiz, técnico de seguros agrarios de Asaja Palencia, explica más detalles sobre la conveniencia de contratar este seguro. Para este seguro de sobreprecio no se necesita una segunda peritación. Simplemente con la peritación que nos ha hecho el perito de agroseguro, la compañía nos calcula la indemnización que vamos a cobrar en ello. Este seguro se puede contratar una subida de precio de un 10, un 20, un 30, un 40 o un 50% sobre el precio que tenemos asegurado en la póliza. Además, es bueno recordar que estamos en fechas y en plazos para subir los kilos del seguro que se contrató en los meses de octubre y noviembre, y para todos aquellos que no hicieron ese seguro, hacer ahora el módulo P, que va por grupo de cultivos. Por una parte iría a los cereales, otra parte oleaginosas y otra parte las leguminosas. Es el momento de hacerlo. El campo creo que este año está bueno y es momento de hacer estos seguros y tener cubierta la espalda para esos riesgos de pedrisco y de incendio. Asaja Palencia ya tiene fechas y está organizando los viajes vacacionales del próximo verano para sus asociados y familiares. A finales de agosto volverá a programarse un viaje a la Costa Brava con base en Rosas, Gerona, con 100 plazas. Una estancia de playa con atractivas excursiones de la que ya han disfrutado muchos socios y sus familias en años anteriores. En concreto, este viaje se desarrollará durante una semana del 19 al 26 de agosto. Además, Asaja vuelve a preparar un nuevo viaje a Estambul, Turquía, ya en septiembre, con plazas limitadas por razón de los vuelos. Por ello, los asociados interesados deben informarse cuanto antes en las oficinas de la organización y reservar para esta escapada prevista del 14 al 18 de septiembre. Nos despedimos de ustedes deseándoles que hayan pasado un feliz día de su patrón, de San Isidro Labrador. Esperemos que hayan disfrutado de las procesiones y de los encuentros con compañeros de la profesión del sector primario. Les esperamos el próximo jueves aquí en Campo Palentino. Hasta entonces.